Y bueno, vamos a cerrar este ¿Quién te lo hubiese contado? Con el periodista caleño colombiano Hernando Calvo Espina, autor de varios libros, textos que debe compartir con todos nosotros también, para hablar de la cobertura del conflicto armado en Colombia, las claves de esa cobertura, lo que podemos aprender, lo que puede quedar para cada uno de nosotros en nuestra labor diaria y cotidiana. Así que, Hernando, un tema duro, rudo, complejo, que sigue siendo doloroso y que hoy, digo yo, es mucho más difícil de contar que unos años atrás antes de la firma del acuerdo de paz. Buenas tardes. Es lindo estar aquí, además de delante de tantas caras conocidas desde hace tantos años, de gente batalladora en esta Cuba, que la tiene dura. Yo no sé desde cuándo es. Entonces es la primera o segunda vez que voy a leer un texto, porque si lo hacía espontáneamente o sin texto, eso me iba a tomar un poco de tiempo y voy a hablar de un lado que es muy negativo, como lo dijo Patricia, pero lo único positivo es el trabajo que ha hecho Telesur. Permítame entonces, si me equivoco es que no estoy acostumbrado a leer. En agosto de 2002 llega al gobierno de Colombia el máximo exponente de la nueva oligarquía terrateniente y narcoparamilitar, Álvaro Uribe Vélez. Desde décadas atrás este país vivía un fratricida conflicto interno y este presidente llegaba para aumentarlo. En Venezuela gobernaba el presidente Hugo Chávez, quien desde su primer momento, en 1999, había dicho que Venezuela sería neutral en la confrontación entre el Estado y la guerrilla del hermano país. Paralelo a ello, Chávez había emprendido una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas que contrariaban a los intereses del gobierno estadounidense. Esto fue tomado por los gobiernos colombiano y estadounidense como una afrenta. Sus medios de prensa aumentaron los señalamientos hasta popularizar la palabra castrochavismo, o sea, Venezuela estaba en camino de ser otra Cuba comunista en el continente. La estrecha relación nacida entre los dirigentes Fidel Castro y Hugo Chávez terminó por confirmarlo. Esto había que detenerlo. En febrero del 2002, la señora Ingrid Betancourt había sido secuestrada por las FARC. Rápidamente esto se convirtió en un sonado caso mundial al ser ella también francesa. Washington y Bogotá vieron la posibilidad de hacer una confrontación sin límites, mientras sus poderosos medios de prensa aprovechaban lo mínimo para señalar al gobierno de Chávez como cómplice de esta retención, mientras estigmatizaban su ofrecimiento para mediar por la liberación. En el 2003, la entonces ministra de Defensa colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró que la Venezuela chavista era un refugio para las guerrillas, especialmente de las FARC. Cada palabra fue multiplicada por los medios de prensa hegemónicos. En diciembre del 2004, Rodrigo Granda, responsable del trabajo internacional de las FARC, fue secuestrado en Caracas y trasladado clandestinamente a Colombia. Uribe y su ministro y su ministra estaban al tanto de ello, pero para la prensa colombiana y estadounidense era otra prueba, entre comillas, que Venezuela era el santuario de la guerrilla. Este operativo, que violó la soberanía venezolana, demostró la agresividad del gobierno de Uribe. Ante los ataques terroristas que por esas fechas sufrió la infraestructura petrolera, empezaron a llegar los problemas de abastecimiento interno en Venezuela. Ahí estuvo la prensa para multiplicar esa crisis y mencionar la raíz del problema. Lo esencial era seguir enlodando la imagen del proyecto bolivariano. No existía un día donde el presidente Chávez no fuera tratado de populista, déspota, dictador, caudillo y hasta gorila militar. Lo importante era desvalorizar su liderazgo dentro y fuera del país. La estrategia, yo sabía que esto iba a pasar, para desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela continuaba su marcha, donde la gran prensa actuaba como un bombardero, ablandaba, moldeaba y preparaba los cerebros para que una invasión fuera bien recibida. El diseño llegaba de Washington y Colombia servía de principal peón. En mayo de 2004, más de 100 militares colombianos paramilitares, fueron detenidos en una finca en las afueras de Caracas. Tenían la finalidad de asesinar al presidente Chávez. Se conoció que el entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que dependía de la presidencia colombiana, estaba atrás de ello. No fue la única tentativa. Yo sabía que yo no sabía manejar esto. Así era más abajo. No existía un medio de prensa que tuviera una mediana difusión nacional o internacional que contara otra versión de los hechos, que no tuviera un lenguaje guerrerista hacia Venezuela y demostrar la existencia de una guerra mediática.
Y es cuando dos inmensos hombres, de esos que nacen uno cada 100 años, tuvieron la idea de crear un canal alternativo latinoamericano de referencia mundial, Fidel Castro y Hugo Chávez. El 24 de julio del 2005 lanzaron Telesur, justo el día del natalicio del libertador Simón Bolívar. Y aunque en ese momento era más un proyecto en una hoja de papel, donde, entre comillas, todo estaba por hacer, como ha dicho su actual directora, Patricia Villegas, apenas queriendo gatear, tuvo que enfrentar toda aquella agresividad política y mediática que no solo se suscribió a Venezuela, sino que se extendió a los gobiernos progresistas que en esos momentos surgían en varios países de la región y atendían el anuncio de Chávez de construir la integración latinoamericana a la gran patria. Un periodista y escritor colombiano estuvo cuando el proyecto de Telesur empezó a ser idea, aportando su experiencia de 40 años de andar y cubrir el sangriento conflicto de su país, Jorge Enrique Botero, que murió hace poco. Aportó reflexiones para que la labor de Telesur fuera una alternativa a los medios hegemónicos internacionales que monopolizaban el mensaje o manipulaban o escondían la verdad, los que anulaban o folclorizaban el acontecer latinoamericano. Al ir en contravía, era lógico entonces que Telesur naciera rodeada de todo tipo de enemigos. Y uno de ellos, el principal, ha sido el Estado colombiano, debido a la cobertura del conflicto armado y la denuncia de la violación contra la población civil. El primer corresponsal que tuvo Telesur en este país, de abril 2006 hasta abril 2008, William Parra, fue detenido y acusado de ser un experto en explosivos de las FARC. La prensa colombiana no perdió oportunidad para relacionar su caso con Telesur. Después de una larga lucha judicial, en el 2014 la Corte Suprema de Justicia reconoció que era inocente. Parra había denunciado las masacres de campesinos a manos de militares y sus paramilitares. Seguramente era una advertencia para Telesur. En diciembre de 2007, las FARC entregaron a una delegación del presidente Chávez varios rehenes, entre ellos Clara Rojas, excompañera política de Ingrid Betancourt, su hijo Emanuel y la congresista Consuelo González. Chávez y la senadora Piedad Córdoba habían mediado previamente. Telesur grabó y transmitió todo ello, convirtiéndose en fuente para los medios del mundo. No fueron los únicos rehenes de la guerrilla entregados a delegaciones del presidente Chávez, y donde Telesur informó en detalle. Aunque se tenía autorización del gobierno uribista para la entrega, la gran prensa no se ahorró en señalamientos. Chávez, Telesur y la senadora Córdoba estaban muy cercanos a las FARC. Nunca quisieron ver, y menos contar, que se hacía como parte de un aporte a la paz en Colombia y que la guerrilla confiaba en la palabra de esos personajes y de Telesur. El 1 de marzo de 2008, casi en exclusiva, Telesur presentó un especial sobre el asesinato en un bombardeo del miembro del secretariado de las FARC y uno de los principales negociadores para la liberación de Ingrid Betancourt, Raúl Reyes. El mundo conoció por Telesur que el bombardeo había sido sobre territorio ecuatoriano en una violación flagrante de la soberanía. Esto trajo una grave crisis diplomática entre el gobierno del presidente Rafael Correa y el colombiano. Con la prepotencia que le daba al tener el apoyo de Washington, Uribe dijo que lo mismo haría con Venezuela, de ser necesario, abriendo otra gran crisis de relaciones. El 26 de mayo del 2008, no muchos ejemplos, no porque vayan al 2008. El 26 de mayo de 2008 la cadena difundió en primicia un video donde las FARC confirmaron la muerte de su comandante número 1, Manuel Marulanda Vélez, sucedida 2 meses antes. Esto trajo la ira de Bogotá, especialmente del entonces ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, cuyo resultado expectó la prensa en mentira. Telesur había tenido que ver con la filmación. Para el gobierno colombiano era imposible reconocer que lo informado por Telesur contenía la verdad y que ésta ayudaba al camino hacia la tan necesaria paz en ese país. No, la única verdad posible era que el estamento y su prensa difundían, que solo traía más guerra y violencia. Quizás la acción más grave que el gobierno colombiano ha realizado contra Telesur sucedió al momento del rescate de la señora Ingrid Betancourt y otros rehenes, el 2 de julio del 2008. Para el operativo militar se utilizó el nombre de Telesur. El ministro Santos reveló con sonrisas que entre el equipo de militares había quienes simularon ser un periodista y un cámara de Telesur. Telesur, en cabeza de su directora Patricia Villegas, emitió un comunicado en el que rechazaba enérgicamente la utilización de su nombre para hacer, entre comillas, para hacer de la verdad la primera baja de la batalla. Estimaba que, comillas, semejante irresponsabilidad constituye un peligro para la vida de profesionales inocentes
precariza su seguridad y atenta contra el derecho universal de la información. A pesar de la gravedad, Santos consideró poco después, comillas, irrelevante ofrecer disculpas por el uso ilegal de Telesur. Comillas, la verdad es que no le dimos ninguna trascendencia a lo de Telesur, o sea, a lo de utilizar el logo de Telesur. El 17 de septiembre del 2014, Uribe dijo clarito lo que venía insinuando. Fue en medio de un debate en el Congreso. Telesur y Canal Capital, que es un canal independiente, comillas, eran medios de comunicación serviles al terrorismo. Ya era presidente Juan Manuel Santos, pero esas palabras impactaron debido a la alta popularidad que en ese momento tenía Uribe. Poco antes había usado el término Telefarc. Grave la cosa. Eso siguió afectando la imagen, la percepción de Telesur entre importantes sectores de la población colombiana y latinoamericana, que también escucharon de políticos referirse al canal como Telechávez. Algunos presuntos investigadores, que no quiero dar el nombre aquí, llegaron a decir, entre comillas, su programación principal hace resonar el estalinismo. ¡Qué madre! El conjunto del estamento de poder en Colombia, incluidos sus poderosos medios de prensa, llegaron a odiar a Telesur tanto como a Chávez. Y no solo era por diferencias ideológicas. Por primera vez se contaba en varios países sobre la cruel violencia política en Colombia que llegaba desde el Estado. La estrecha relación de políticos, empresarios, mandos militares, oligarquía y a instituciones estadounidenses con el paramilitarismo y el narcotráfico, y la complicidad de sus grandes medios de prensa, lógicamente. Como lo dijo Patricia Villegas, conocedora directa de la violencia de nuestro país, el pecado de Telesur ha sido, comillas, mostrar la cruda represión y violencia con la que históricamente el Estado ha dado respuesta a cualquier tipo de movilización o oposición, digamos, contestataria. Una violencia de tantas décadas que le han vuelto parte del paisaje, terrible lo que sigue diciendo la compañera, pero absolutamente verdad, que está en el ADN de nuestra historia. La misma violencia que cae sobre quienes intentan mostrar la cara del establecimiento, por tanto, se debe silenciar, y en Colombia regularmente con el asesinato. Por ello, casi desde el comienzo, la labor de sus reporteros en Colombia ha sido y es desafiante y peligrosa. Su manera de cubrir el conflicto interno que ha puesto las cámaras del lado de las víctimas se considera un acto subversivo, quedando, entre comillas, lógica en la mira de las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares. Lo mínimo que ha podido pasarles ha sido la marginalización profesional y o social. Hasta colegas de otros medios lo señalan, es de Telesur, trabajo en Telesur como si fueran portadores de la peste. Ya voy a acabar. Además de haber sido ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos también es uno de los propietarios del principal imperio periodístico, El Tiempo, y gran representante de la oligarquía tradicional colombiana. Santos asumió la presidencia entre 2010 y 2018. Al comienzo de su mandato trató de mostrar un alejamiento de la beligerancia uribista hacia Venezuela, pero le duró poco. La misma violencia, miércoles, ¿cuánto tiempo me falta? Ya están haciendo cara de que tienes que terminar. ¿Ah, sí? Sí, pero yo estoy haciéndome como que no estoy viendo a nadie. Bueno, además de haber sido ministro de Defensa, Uribe también es un... Ante la muerte del comandante Hugo Chávez, marzo de 2013 se instala un estado de guerra permanente contra Venezuela y su revolución, siendo el bloqueo económico impuesto por Washington lo principal, pues multiplica la crisis. Es cuando Santos demuestra lo que siempre había sido, un enemigo. Como otro peón de Washington, apoyó las sanciones internacionales y acogió a líderes de la oposición venezolana y sentó las bases para la intensificación de la hostilidad hacia Venezuela. En agosto del 2012, Telesur fue el primer medio en revelar la existencia de un acuerdo histórico entre el gobierno de Colombia y las FARC para iniciar los diálogos formales de paz. Esto no le gustó a Santos y menos a sus medios de prensa. Ya voy. Lo mismo que ha podido... ¿Dónde estoy yo ya? Ya es que hay cosas que son la digitalización, la brecha digital es complicada. Ya voy a terminar, me salto, ya lo de, porque ustedes saben lo del siguiente presidente cuando intentaron entrarse por la frontera venezolana. Es que me puse a hablar lo de Nicaragua y se me cogió el tiempo. ¿Y por qué se fue para arriba? De todas maneras, el texto lo vamos a compartir, ¿no? Ya voy.
Cuba, que siempre brinda, porque ustedes quizás no sepan por qué Cuba está en la lista de países terroristas, ¿no? Me voy a pegar un saltico. Es durante el gobierno de Duque que Telesur informó sobre las negociaciones de este gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en La Habana. Asimismo informó cuando el gobierno lo rompió. Cuba, que siempre ha brindado su suelo y su neutralidad para las negociaciones entre el gobierno y varias guerrillas colombianas, fue incluida por el gobierno Trump en la lista de países de promotores del terrorismo. Esto se dio bajo el pretexto de que Cuba no entregaba al grupo guerrillero negociante al gobierno de Duque. Pero como explicó Telesur en detalle, entre las cláusulas de los acuerdos de negociación se dice claramente que si se rompían, los insurgentes debían regresar a sus campamentos sin problema. Venezuela y Cuba han sido la columna del proyecto de Telesur. Estas dos naciones han recibido grandes golpes políticos e inmensas estigmatizaciones por ayudar a la búsqueda de paz en la desangrada Colombia. La cadena también los ha recibido. Informar con la verdad se ha vuelto más letal que un fusil o un cañón. Colombia tiene mucho que agradecer a Venezuela, Cuba y Telesur. Quizás algún día no lejano sea Simón Bolívar quien alumbre a los que deciden en ese país y deje de ser el desagradecido y traidor Francisco de Paula Santander. Muchas gracias. Gracias a ti, Hernando. Y perdona el afán de la última parte. ¿No te saltaste mucho? Ah, bueno, está bien. Menos mal no nos perdimos mucho de ese recuento histórico de Colombia y a través de esa crónica dura, de una realidad dura que sigue estando allí. De todas maneras, dejarnos como enseñanza, en este caso particular, pero es perfectamente homologable a otras circunstancias de conflicto, es siempre poner la cámara del lado de las víctimas. Estas son algunas de las historias que hemos contado en estos 20 años de Telesur. Les invito además a que pasen por nuestro stand, que pasen por la sala inmersiva, que nos conmueva esta historia hecha de lo que somos como región, que compartan con nosotros esa experiencia también comunicacional, otras formas de comunicar, que también este año Patria nos permitió dedicarle a Telesur y a su quehacer, esa sala inmersiva, así que están muy invitados y están también invitados a esta noche a conmemorar con nosotros en nuestro aniversario en una de las actividades programadas por Patria. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, nos seguimos viendo en los pasillos de Patria que son tan o más interesantes que las propias conferencias y los paneles y gracias a Víctor Hugo por haber estado aquí, por haber estado siempre con Telesur, por todas las cosas que seguimos soñando para hacer juntas. No, gracias a ti, a Beatriz que está aquí acompañante, a Hernando, amigo querido, y al profesor Cabañas que ha compartido con nosotros estas historias en las cuales, bueno, se nos han... volvió Abel. Hola, Abel. Muchas gracias nuevamente a todos y cerremos porque nos están votando ya.